Como dijo Jorge, un gran placer de tener a una empresa muy amiga de la CIP, muy generosa con la CIP, y quiero presentar a Alejandro Lorenzo Edreida, que es justamente el CEO, presidente de Protect Media, como ustedes saben, aquí en Madrid, España. Está a cargo de la evolución tecnológica de la empresa y la apertura de los nuevos mercados y clientes. Así que los estamos mirando a todos ustedes con mucha atención. Es licenciado en Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, con una maestría en Sistemas de Distribución de la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña, en Francia. Alejandro, muchas gracias y el panel es tuyo. Muchas gracias, Ricardo, por esta introducción. Bueno, como está Fernando Gómez por aquí, que es nuestro presidente del Consejo de Administración, si queréis, claro, yo soy el CEO de la empresa y don Fernando está por aquí, se lo puedo presentar. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por la introducción y sobre todo a don Jorge Kanahuati como presidente de la SIC. Bueno, aquí yo creo que tenemos representado en esta mesa panel una buena representación de hoy en día, tanto en España como en Latinoamérica. Vale, les voy a pasar a presentar a Aida Méndez, empiezo por el final. Aida Méndez, que me va a acompañar para moderar y va a moderar la mesa panel conmigo. Es la directora de GFK Adam en España, que creo que la mayoría de ustedes saben, es el medidor de la audiencia digital en España. A continuación, Vicente Ruiz, que es el director adjunto del Mundo y responsable del Mundo.es, máximo responsable del Mundo.es. ¿Vale? Y bueno, creo que es, digamos, uno de los periodistas digitales más importantes que tenemos en este país. Tenemos también a don Carlos Jornet, que viene de La Voz del Interior, en Córdoba, Argentina, que pertenece al grupo Clarín. También es el director editorial y preside la Comisión de Libertad de Prensa de la SIC. Y Roberto Álvarez, que es el director general de Datos y de Tecnología de Prensa Ibérica, el grupo regional, uno de los grupos regionales más grandes de España, ¿vale? Y toda su vida la ha dedicado, digamos, a la parte de análisis de datos. Entonces, aquí tenemos, digamos, representados tanto a gente del periodismo como gente tecnólogos, ¿vale? Yo creo que puede dar bastante juego en esta mesa panel. Yo creo que la pregunta en general que nos debemos de hacer es cómo hacer buen periodismo en esta época donde, pues, desgraciadamente, de alguna manera estamos compitiendo, no en las mismas condiciones probablemente, con fake news que se multiplican. Estamos compitiendo con redes sociales que intentan hacer una especie de periodismo, ¿vale? Entonces, la pregunta de cómo hacer buen periodismo no es tan evidente. Desde luego, yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos en los medios digamos, en los medios de comunicación. Cuando me plantearon, digamos, moderar o participar en esta mesa panel, lo primero que me vino a la mente es cómo la tecnología podía ayudar, digamos, a los medios de comunicación. Soy un convencido de que la tecnología está para ayudar a las redacciones, para ayudar a los medios de comunicación a conseguir ese objetivo que es hacer buen periodismo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, yo creo que con Aida, a las primeras reflexiones que precisamente tienen mucho que ver con la parte, digamos, de data, o que gracias a la doble experiencia de Aida, que también es periodista de formación y ha hecho bastante tiempo en su etapa profesional de periodista, pero ahora lidera, digamos, la parte en España de toda la audiencia de las mediciones de digitales, pues yo creo que corresponde hacerle la primera pregunta, y es saber un poco, desde el punto de vista de GFK Adam, cuáles son las mediciones a las cuales deberíamos darle más valor, cuáles son las que deberían de quedar en un segundo plano, cuáles realmente sirven de guía, ¿vale? Y otras que no deberemos de tener en cuenta. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, lo primero decir que sí que es verdad que soy periodista de formación, pero como periodista no he tenido el placer de ejercer. Siempre he trabajado en medios y en nativos digitales, pero siempre, bueno, pues en temas de innovación y formatos. Y es verdad que eso me da esa doble visión, ¿no? Desde el lado de los medios y ahora que estoy en el lado de la medición. Y con respecto a tu pregunta sobre qué métricas deberíamos hacer caso y cuáles deberíamos dejar de lado, pues yo creo que depende claramente de los objetivos que tengas. Verás, yo creo que los datos son como un cuchillo. Un cuchillo puede ser una herramienta o puede ser un arma. Pues los datos, de la misma manera, pueden ser una herramienta que nos sirvan para
para generar contenido y para alcanzar nuestros objetivos, pero también puede ser un arma que asesine nuestras mejores intenciones periodísticas, ¿no? Y creo que estos objetivos dependen mucho de la estrategia editorial que cada uno quiera lanzar. Y no hay estrategias buenas o malas tampoco, depende del contexto y de la situación de cada medio de comunicación. Puede ser que tu estrategia sea llegar a un gran número de audiencia, a un gran número de lectores, y en ese caso las métricas de volumen pues te van a servir, las métricas que miden los usuarios únicos a los que llegas o las páginas vistas. Pero puede ser que tu estrategia no sea llegar a un gran número de personas, pero sí llegar a un número concreto de personas porque eres una publicación especializada, que quieres ir a un nicho concreto, y en ese sentido a lo mejor la métrica, tener 10 millones de lectores no te sirve para nada porque es que a ti de esos 10 millones solo te interesan 100.000, que son tomadores de decisiones en un ámbito concreto, por ejemplo. Y ahí las métricas que te van a interesar van a ser pues las métricas de fidelidad, las métricas de calidad de esos lectores, y creo que cada métrica es un indicador que te sirve para distintos objetivos. Y por eso también desde GFK una de las cosas que hemos querido proponer a la industria aquí en España es poder tener acceso a más variedad de métricas y no estar midiendo solo volumen, que puede servir para algunos objetivos, sino estar midiendo cómo es la calidad de esos lectores y de esas audiencias a través de saber cuánto tiempo pasan leyendo las noticias o cuántas noticias lee cada lector o cuántos días vuelve, cómo de fiel es esa audiencia, cómo de fiel es ese lector que vuelve todos los días a informarse en el mismo medio, y así con un montón más de métricas. Y creo que lo bueno de tener esta riqueza es poder utilizar cada una para el objetivo que corresponde y que cada medio, dependiendo de su estrategia, pueda aprovecharse de tener a su disposición esas diferentes métricas. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que me gustaría preguntar también a los integrantes de esta mesa, que están más en el día a día de estas redacciones, más allá de las personas que están al cargo de la analítica o que tienen esa visión más general, saber cómo se integran estos datos en el día a día de la redacción y cómo los propios redactores pues leen esos datos, qué tal se llevan con ellos, cómo lo integráis, pues el periodista consciente del dato, de las cosas que escribe, cómo lo integráis en vuestros flujos de trabajo, porque al final los periodistas, que somos gente un poco de letras, pues no siempre nos llevamos del todo bien con el número, y me gustaría también conocer vuestra visión, empezando por Carlos, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Sí, lo has dicho bien, Aida, los datos hoy están en todo nuestro trabajo cotidiano. Mira, hace 15 años atrás, en 2007, yo escribí un libro de gestión periodística y decía dos cosas. Por un lado, que no puede haber una empresa sustentable periodísticamente, editorialmente, si no era sustentable económicamente. Y que por eso los que estábamos al frente de las redacciones teníamos que involucrarnos en la gestión. Y el segundo punto era este, de que un jefe de redacción, un editor de una empresa periodística, tenía que o desarrollar o adoptar métricas que le sirvieran para gestionar. Y decía, es como, uno puede gestionar una empresa sin métricas, pero es como manejar un vehículo sin el medidor de aceite. En algún momento, por más que podamos circular, en algún momento si baja el nivel de aceite podríamos quemar el motor. Entonces las métricas son claves, pero en aquel momento las métricas que teníamos eran ejemplares vendidos, usuarios únicos, ni siquiera las páginas vistas, porque las páginas vistas en ese momento no había prácticamente programática, las redes sociales recién estaban empezando a aparecer. La evolución de estos 15 años ha hecho, como bien decías recién, que hoy tengamos métricas de todo tipo. Entonces hoy nos sentimos en el medio de una cabina de un avión rodeado de relojitos que nos van indicando distintas cosas. Y yo creo que es muy útil eso y que todos los que tomamos decisiones en las redacciones tenemos que tener el manejo de los datos. En realidad hoy yo te diría, los líderes de una redacción en general, en el caso nuestro y de otros medios que conozco, estamos haciendo permanente seguimiento de las métricas. A nivel de redactores, a veces sí, a veces no, hay gente que se involucra, que le interesa, pero yo creo que mientras más democratizado esté, mientras más alfabetizada esté la redacción en el manejo de métricas, es más útil. El riesgo es, y adelanto una cuestión, el riesgo es que hagamos seguidismo de la audiencia
que no le demos importancia a los temas que realmente son socialmente valiosos, sino que busquemos solamente el clic fácil, digamos, el ganar audiencia, pero sin calidad de audiencia y sin calidad de debate. Lo dejo ahí para después avanzar. Bueno, para continuar yo y ya empezar a entrar en materia y preguntarle también al resto de ponentes, yo creo que nosotros desde el punto de vista de tecnología siempre nos encontramos, es muy a menudo que nos encontremos con el eterno dilema de los medios de comunicación, ¿no? Que tiene que ver cómo optimizar la gestión de suscripciones y cómo optimizar la gestión de publicidad. Ese equilibrio, digamos, entre dos mundos que, bueno, no siempre se llevan muy bien. Pero yo, desde el punto de vista de la tecnología y como empresa tecnológica que somos y gracias a nuestras soluciones, siempre escuchamos y oímos al mercado. Tenemos la suerte de estar en varios mercados, en muchos mercados, tanto en América como en Europa o en Asia, y la verdad es que este eterno dilema es siempre el mismo, ¿no? Yo creo que es un equilibrio necesario, es un equilibrio obligatorio. Yo creo que en épocas de crisis es un mix de ingresos al cual no podemos renunciar. En épocas de crisis a la publicidad le suele ir mal, pero los ingresos recurrentes de la suscripción nos pueden ayudar y al revés, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, que es que los medios se hacen, que es por dónde empiezo a gestionar todo esto, cómo la tecnología puede ayudar a optimizar estos procesos, lanzo desde el punto de vista, digamos, más de un medio a nivel nacional, como es el Mundo, cómo abordar este equilibrio entre digamos, la estrategia de suscripciones, la publicidad, cómo le va especialmente al Mundo en todo el tema de las suscripciones. Hoy en día que mensualmente estamos compitiendo a ver quién da el dato de más suscriptores, ¿vale? ¿Cómo lo abordáis desde el punto de vista del Mundo? O bueno, de unidad editorial. Con mucha tensión entre el departamento comercial y el departamento de suscripciones. Y en el medio siempre un poco la redacción, que es el que tiene que manejar los flujos de los dos, ¿no? Al final hay unos objetivos de suscripciones marcados a años vista y de páginas vistas, que si no cumples, pues publicidad es a lo que se agarra para decir, oye, no he podido cumplir con mi presupuesto porque no has cumplido las páginas vistas presupuestadas. Bueno, en el centro está la redacción que tiene, porque al final el departamento comercial tiene sus objetivos, dependen muchas veces además sus ingresos, su remuneración de cumplir esos objetivos, el de suscripciones generalmente también, y en redacción un poco tienes que ir manejando los dos. Ahí la clave yo creo que es la comunicación continua, digo, para poder ir equilibrando entre los dos términos es la comunicación con todos los departamentos, que el departamento comercial sea lo más transparente posible con la redacción y cuando tiene una determinada campaña en tal sección que vaya trasladándoselo al equipo para que tú puedas abrir la mano a lo mejor con el contenido en deportes si tienes una campaña concreta, si tienes una campaña en la sección de economía, que puedas dejar algún contenido más en abierto. En nuestro caso tenemos un modelo freemium que te da esas herramientas para ser más flexible en el cumplimiento de campañas publicitarias. Yo creo que en un modelo Meter, que es el más extendido, por ejemplo, en América, es más complicado. Nosotros ahí tenemos esa posibilidad de ir jugando un poco con las dos herramientas, pero bueno, evidentemente hay siempre unas tensiones que tienes que ir mezclando. Nosotros, preguntad por las cifras de suscripciones, estamos intentando a ver si llegamos este mes a los 100.000, estamos en 99.000 suscriptores digitales ahora mismo. Estamos cumpliendo el presupuesto, que era llegar a final de año a esos 100.000, esperamos cumplir un poco antes. Y es verdad que el inventario en este modelo, más o menos publicitario de páginas vistas, no se ha resentido especialmente. Yo creo que en un modelo Meter tienes una agresividad mayor, al final, una vez que cortas a tus heavies, pues pierdes un volumen importante, pero creo que no se ha resentido demasiado. Más o menos ha ido cumpliendo también lo presupuestado. Y Roberto, la misma pregunta, pero desde el punto de vista regional. Prensa Ibérica es uno de los grandes grupos regionales en España, pero también ya empezó el año pasado con una iniciativa a nivel nacional, el Periódico de España. ¿Y cómo os va en este sentido? Pues, bueno, lo que comentaba Vicente se reproduce en nosotros, esa tensión entre la publicidad y la suscripción, los objetivos comerciales. Tecnología nos hemos convertido en el árbitro de esa tensión y creo que se puede llevar. Nosotros lo que vemos es que a nivel digital
los canales preferentes de entrada de los usuarios son diferentes y eso sí lo tenemos muy en cuenta a la hora de establecer estrategias de publicidad combinado con las suscripciones. No es lo mismo el usuario que es fiel y entra a la portada o entra directo versus el mundo Google o el mundo redes sociales. Entonces, la concepción del lector de cómo ve el medio y cómo ve el servicio de valor añadido es diferente, con lo cual exprimimos los canales para conciliar la publicidad y la suscripción a la vez. En el mundo regional el acercamiento es diferente. Nosotros, esa proximidad, esa capilaridad que tenemos como grupo de llegar a zonas es la que estamos explotando a nivel de suscripciones. Y durante la pandemia lo que nos ha pasado es que hemos crecido a un ritmo, yo creo que está pasando en todos los medios, a un ritmo incluso por 3 de lo que veníamos creciendo, y desde que la pandemia ha acabado, pues estamos en un momento muy flat y nos cuesta mucho seguir creciendo, y tenemos entre el char y la captación un equilibrio que se mantiene bastante claro. Es algo global, digo, porque es verdad que lo estamos viendo con las cifras de las plataformas de streaming también, lo que está sufriendo Netflix, HBO, pues cómo no van a sufrir los medios. Nosotros, la vuelta de verano es verdad que está siendo muy dura, creo que lo hemos compartido con casi todos los medios de aquí internacionales, que estamos sufriendo mucho en la generación de nuevos suscriptores o en el equilibrio entre los que se van y vienen. Pero el modelo, yo creo que a los medios nos ha ayudado mucho a cambiar la estrategia. Es verdad que el modelo de volumen en el que vivíamos creo que nos hacía hacer un producto peor. Y centrarnos y que el foco en la redacción haya estado otra vez puesto en el contenido, en la suscripción, nos ha ayudado a hacer un medio mejor. En el caso del freemium, por ejemplo, es que el contenido es lo que determina el número de suscripciones de cada día, con lo cual te exige ser mejor cada día, porque el día que tienes peor contenido haces menos suscripciones, y el día que tienes una gran historia, una gran exclusiva, notas un salto importante y ese día generas mucho más allá de las estrategias de precio, que al final es lo que más funciona para generar en el juego de las ofertas altas y demás. Pero la suscripción depende mucho del contenido que generes, con lo cual te estás examinando diariamente, y creo que ha sido una buena noticia para hacer mejor contenido de todos los medios. Esa es una métrica muy interesante, la tasa de suscripción que te genera una noticia con respecto al total de lectores. Es una de estas nuevas métricas de calidad. Y al hilo de esto y de lo que comentaba Carlos, ¿no?, de que ahora lo que tenemos es como un gran cuadro de mandos, como en un avión, que tienes un montón de inputs, pues a lo mejor aquí en España tendréis las métricas de GfK, espero, tendréis vuestras métricas internas, tienes Google Analytics, tienes las métricas de redes sociales, tus métricas internas, las suscripciones, y me gustaría preguntaros cómo hacéis para integrar todos esos inputs de datos de distintos sitios y lo integráis en un solo sitio, no tanto que bajéis al detalle técnico, pero sí cómo priorizáis y cómo ordenáis todas esas entradas de datos, y para tener una visión general y que no sea esto un totum revolutum, ¿no?, de métricas. Yo digo, si empiezo al hilo de lo que comentaba antes Carlos, me va a remontar igual, hace 15 años precisamente, lo que ha cambiado en la redacción, el uso de la información. Es que hace 15 años prácticamente el único dato, bueno, hace 20 años, el único que llegaba a una redacción era el dato de OJD, lo que se había perdido en el kiosco cada día. Con lo cual no sabías qué noticias te impactaban más, cuáles conectaban más con tu audiencia. Al final, el día a día, el periódico lo hacía, en nuestro caso, Pedro J. Ramírez, que era el director en ese momento, en aquella época. Él decidía cada día... Más intuición que... Claro, era intuición todo. Él decidía lo que interesaba a la gente y así hacía su portada cada día. Eso fue cambiando, como dices, cuando empezamos a tener, con la llegada de Internet, las primeras métricas de usuarios y poco más, que tenías un informe de usuarios únicos. Y el cambio real y el gran cambio de las redacciones fue cuando tuvimos información en tiempo real, en real time, cuando llegaron los Charbit de la vida a todas nuestras pantallas, y luego el resto de herramientas que hemos ido implementando, los informes diarios de todo tipo. Ahora mismo en la redacción se reciben informes diarios de tráfico, informes de usuarios, de suscripciones. Informes por sección, cada redactor recibe un informe individualizado del contenido que ha hecho ayer comparado con los temas que más tráfico han generado, las suscripciones que ha hecho sus temas comparado con todos los temas que más suscripciones han hecho en el día. Bueno, yo creo que todo el mundo
Sí, trabaja visualizaciones de video. de todo, absolutamente todo, pero además Tiempo la de gente lo ha permanencia en interiorizado. página. Sí, todo el mundo lo ha interiorizado con normalidad y de aquellos, la llegada, he visto por ahí al fondo algún compañero SEO que tuvimos en la redacción, yo recuerdo el primer SEO que tuvimos en la redacción, era casi insultado a diario, cuando se acercaba a decirle al cronista político o al crítico de deportes que tenía que poner Real Madrid en el titular del partido del Real Madrid para que lo encontrara alguien en Google. O sea, era casi agredido por el titular, porque le sugirieron un titular. Y ahora mismo es que nadie se le pasa por la cabeza. La gente sabe cómo tiene que titular para aparecer en buscadores, sabe cómo tiene que titular. El otro día estuvo la responsable de Charbit en la redacción y me hizo mucha ilusión que nos dijera que éramos el medio a nivel mundial que más probaba el test de titulares en portada. O sea, todo el mundo, cuando manda un titular para vender en la home, te lo manda con 4 o 5 alternativas de titular para que lo pruebes y optimizar al máximo para que le lean al máximo posible. Todo el mundo quiere que le lean. Al final, los periodistas tienen un gran ego y todo el mundo quiere llegar al mayor número de gente. Una vez que se ha interiorizado esto, pues la gente utiliza todas las herramientas a su alcance para llegar al mayor público posible, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay otro riesgo, que es estar adaptándonos permanentemente a lo que nos demandan los grandes jugadores mundiales, ¿no? Es decir, el SEO para Google, el posicionamiento para Facebook. Y bueno, y cuando te terminas de acomodar y la redacción ya adoptó esa cultura, te cambian las reglas de juego y a veces te lo cambian 2 o 3 veces por año. Bueno, ahora Instant Articles se acaba de anunciar que se desafecta en 6 meses y eso te cambia totalmente para el que está buscando tráfico. El que está buscando a lo mejor suscriptores es otra dinámica. Pero realmente en la medida en que la redacción esté compenetrada del valor de los datos es más fácil hacer estas adaptaciones en tiempo real también, ¿no? Nosotros en La Voz tenemos en este momento 80.000 suscriptores digitales y tenemos esta doble carrera permanente, ¿no? de seguir buscando tráfico, porque en definitiva el mercado te mide por si sos líder o no, a nivel, en nuestro caso a nivel regional, pero al mismo tiempo si no tienes volumen tampoco vas a tener suscripciones. Nosotros tenemos un modelo híbrido porque tenemos una parte del sitio abierto, una parte del sitio Metered y una parte del sitio que es con contenidos premium. Hemos sido el primer medio en la Argentina que adoptamos el modelo premium y creo que fue una buena estrategia para un diario regional porque nos permitió no ir solamente por la medición. Pero en la medida que tienes estadísticas en tiempo real, puedes ir haciendo esto que decías vos, ir abriendo y cerrando los grifos en función de si necesitas más tráfico, claro, si las suscripciones están o no rindiendo. Pero lo que decías de las suscripciones, bueno, el flat que se está dando a nivel de industria, en la Argentina está un poco más complejizado porque tenemos una inflación del 7%, no mensual, sino anual, no anual, sino mensual. Estamos en el 100% de inflación en este momento y eso genera un freno adicional en lo que es suscripciones. Entonces, ahí tenés que ir regulando y diciendo, bueno, si tengo que abrir un poquito más ahora para que no se te caigan las suscripciones, pero eso te lo da solamente una buena lectura de los indicadores. Y hay que ser transparente y la realidad es que los medios, creo que todos, quitando igual el New York Times, pero todos vivimos todavía de la publicidad mayoritariamente. La mayoría de nuestros ingresos llegan vía publicitaria. Al final, lo que no quita eso es que el foco para hacer un mejor medio y un mejor periódico, desde la redacción tenga que estar más puesto en la suscripción. Y luego ya estaremos los responsables para ir girando esas llaves para conseguir los objetivos publicitarios, porque la mayoría de los ingresos siguen estando por ahí. Pero es una tranquilidad que, por ejemplo, en nuestro caso, el ingreso por suscriptores ya sea más que ningún anunciante de forma individual, y eso ya es importante. Sí, te da más independencia Claro. editorial también, ¿no? Y Roberto, desde el punto de vista de Prensa Ibérica. Pues lo que están comentando, yo ahora tengo prohibido llevar más datos a la redacción de sobreinformación. Yo creo que el reto que tenemos precisamente es hacer legible, hacer, como digo, juguetes de Play School para que los redactores saquen de verdad partido de la información, tanto táctica como estratégicamente. Creo que cometemos errores a veces
la información de ir siempre a lo táctico y no ver la estrategia a largo plazo de cómo va la evolución de tu cartera, cómo van tus verdaderos usuarios fieles, esos perfiles y ver esa evolución. Y es algo que tenemos en el debe los tecnólogos de cómo hacer eso cada vez más legible, combinando un montón de métricas que ayuden a la redacción a tomar mejores decisiones. Y ahora lo que estamos poniendo mucho el foco es en herramientas que sean muy útiles tácticamente para mover esa palanca del funnel, ¿no?, de lo que estáis comentando. Oye, nos vamos a audiencia, nos vamos a captación. Yo creo que se pueden combinar en el mundo digital, es la ventaja de un producto que es permeable, que puedes jugar a varias estrategias a la vez, como lo estáis comentando, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho foco en ayudar a la redacción a hacer legible esos datos. Sí que tenemos expertos en la redacción de analistas de datos que les ayudan, los SEOs, etcétera, pero en el día a día, cuando el editor está produciendo, pues oye, darle indicaciones de si escribes artículos de 700 palabras es mejor que de 1400, o si escribes mucho te enfocas a unos lectores que tienen profundidad de lectura, pero hay otros lectores que tienen más asiduidad con los vídeos, no les gusta leer tanto, les gusta una infografía en medio. Todo ese tipo de información creo que es vital que la vayamos proporcionando para que esa táctica del día a día ayude a la estrategia que persigamos, ¿no? De todos modos, Aida, preguntabas cómo se combinan todos esos indicadores en un tablero. Yo creo que es útil tener un tablero general donde uno pueda, en un vistazo, saber por dónde está yendo hoy el tráfico, por dónde están yendo los lectores, pero después, como dice él, tienes que hacerlo legible para el responsable, el que está siguiendo suscripciones, bueno, que tenga un foco puesto solamente en ese segmento para no marearse, no tener un problema de infoxicación, digamos, donde tengas demasiados datos y te confundan, ¿no? Sí, que quizá necesitas un cuadro de mandos estratégico y Exacto. luego el juguete táctico, ¿no? Exacto. El juguete Play School táctico para los que están en el Exacto. barro, ¿no? Resalto un comentario de Vicente que yo creo que es fundamental para también responder a la pregunta de cómo hacer buen periodismo. Lo ha nombrado calidad del contenido, ¿no? Pero también calidad del dato, ¿no?, que lo decía Roberto, ¿no? De alguna manera no podemos sobresaturar la redacción, ¿vale? Y ahí está la tecnología para ayudar, ¿no? Quería comentar, hay un informe que me gustó especialmente del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford que hablaba precisamente de esto, ¿no? Y indicaba que el 38% de la población en general está desconectada de los medios de comunicación por la cantidad de información que puede haber, por malas noticias. Desgraciadamente la pandemia ha sido para algunos casos disruptivo para nuestros modelos y creo que nos va a venir muy bien, pero también ha sido perjudicial de cara a la audiencia, ¿no? La crisis económica no ha ayudado, las polarizaciones de la sociedad en general en todos los países, no solo en España, en muchos más también, tampoco ayudan, ¿vale? Y esa desconexión es una realidad, pero es que enfrentamos otra realidad y es que los jóvenes, menores de 25 años más o menos, se informan por otros medios, como puedan ser redes sociales, especialmente TikTok, que ahora, digamos. Entonces, ahí lanzo una pregunta, empezando por Carlos, que tiene que ver con si es que ahora el futuro está en manos de estos influencers, ¿no?, que parecen que son generadores de contenido independientes que pretenden sustituir a los medios de comunicación, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿los periodistas deben convertirse en influencers? Yo creo que las grandes plataformas están apostando mucho a la creator economy, a la economía de los creadores, y creo que en parte es por el alto grado de influencia que ellos tienen sobre las nuevas generaciones, pero también creo que es, a mi modo de ver, un modo de ir enturbiando el debate ciudadano, porque muchas veces son temáticas nuevas, no exploradas por los medios tradicionales, pero sin mayor profundidad, sin mayor análisis, sin capacidad de investigación, que es la que aporta el periodismo profesional. Entonces yo creo que los medios podemos sí empezar a incorporar contenidos generados por creadores. Creo que nos daría frescura, nos daría la posibilidad de incursionar en nuevas temáticas, de llegar a las nuevas generaciones con mayor poder, mayor potencia, pero combinándola con técnicas de verificación del periodismo tradicional. Si no, creo que le vamos a estar haciendo un flaco favor al periodismo y peor favor a la democracia y al debate ciudadano, ¿no?
Me parece que esta apuesta tan decidida que están haciendo, bueno, especialmente Meta, que ha ido claramente por ese segmento, haciéndole perder valor a las noticias, me parece que es un error desde el punto de vista institucional, aunque seguramente puede ser provechoso desde el punto de vista de la estrategia empresarial. Pero yo creo que la última década, si algo ha reforzado, son las grandes cabeceras. Los legacy a nivel mundial se han visto reforzados en los últimos años en todo el mundo. Evidentemente, la pandemia también nos llevó a un pico de consumo de información que nos llevó a todos los medios a máximos históricos y luego ha provocado un desgaste y una fatiga informativa en la sociedad que, lógicamente, estamos sufriendo ahora y que tenemos que, poco a poco, ir recuperando esa tensión en la sociedad. Yo creo que la gente joven históricamente tampoco consumía tanta información, que la gente se va incorporando a la información a lo mejor ya a partir de cierta edad, cuando se incorpora al mercado laboral. Yo creo que la gente joven antes pues, no consumía TikTok porque no existía, ni Instagram a lo mejor, pero tampoco consumía periódicos impresos con 20 años, con 15 o 18 años, ¿no? Yo creo que poco a poco esa sociedad que a lo mejor ahora con 16 está viendo TikToks, pues poco a poco luego va sumándose a muchos medios. Pero bueno, nosotros también, en la mayoría de medios que hemos ido desarrollando también una presencia en estas. En España nosotros creo que fuimos el primer medio del mundo en crear un canal de TikTok. Pero claro, si tú entras en TikTok no puedes hacer el periodismo que estás acostumbrado a hacer en tu vida. Tienes que encontrar una persona joven que conecte con el público de TikTok y que hable su lenguaje, pero que poco a poco su marca vaya haciendo que tu marca vaya estando presente en su vida. Yo creo que el medio internacional que mejor lo hizo fue el primero, fue el Washington Post, creó un canal de TikTok muy atractivo que creció muy rápido. Y yo creo que esa estrategia más que nada es para esa sociedad que todavía no le consume medios de comunicación, vaya conociendo tu marca y se vaya acercando a ella. Sobre si los periodistas nos tenemos que convertir un poco en influencers, yo creo que un poco sí, que no viene mal que en todas las redacciones haya por lo menos algunos periodistas que trasciendan un poco el medio y que tengan una presencia mediática o en redes sociales al nivel de un influencer de los que conocemos, que aparecen en Instagramers o en YouTubers y demás. Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que tenemos como los medios que jugar con las reglas del juego que hay ahora mismo en el mundo digital, pero por encima de todo tiene que estar la marca, Periódico de España, El Mundo, como referencia, y los jugadores, los periodistas, sí que tienen que jugar, pero con unas reglas del juego dentro de esas redes. Reglas del juego que los influencers no tienen, ¿vale? Y estoy completamente de acuerdo con Vicente. Yo creo que la sociedad siempre ha habido sendas de vinculación, van progresando, vas madurando y lo que hay que hacer referente es que se apeguen a la marca y que cuando llegue el momento de la verdad, de una toma de decisión, de una compra de una casa y demás, no se vayan a un influencer que conoce, sino que se vayan a un periódico de referencia económico, que vean cómo están los tipos de interés, que ese tipo de cosas son las que tienen que entender que están ahí, que a lo mejor ahora no son de su interés, que están informándose sin salir de la red, pero nosotros tenemos que estar presentes, muy presentes, jugar con las mismas reglas del juego, que es lo que estaba comentando, lo que estabais comentando anteriormente, y crear esas sendas de vinculación para que a medio largo plazo sean lectores y que sigan apostando por los medios de comunicación, que es el referente a nivel informativo. Sí, yo me quedo también un poco con el punto que has dicho, ¿no? De que parece que nos echamos las manos a la cabeza. Es que los jóvenes se informan en TikTok. Bueno, es que los jóvenes antes no nos informábamos directamente, tampoco pasa nada. Ya cuando creces un poco, pues ya te empiezas a informar y me parece muy interesante lo que comentáis, ¿no? De utilizar estas redes para sembrar un poco los lectores del mañana y de esperar tranquilamente a que sean ellos los que acaben viniendo a los medios de confianza. Vale, y cambiando un poquito de tema, tenía otra pregunta que aborda el tema de los datos desde otro ángulo, porque estamos hablando de los datos como herramienta para medir el periodismo que hacemos, pero los datos también pueden ser el propio contenido del periodismo y con todas las herramientas precisamente que tenemos ahora de análisis, todas las fuentes de datos que hay disponibles, pues hay como un
un surgimiento del periodismo de datos incluso como una nueva disciplina, y me gustaría que comentarais un poco cómo lo estáis abordando en vuestras redacciones. ¿Tenéis equipos especializados? ¿Creéis que es una nueva fuente de noticias relevante? ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que todas las redacciones en general incorporamos periodistas de datos. En el mundo, de hecho, lanzamos el primer máster de periodismo de datos hace ya un montón de años y creo que casi todos los medios en España tienen gente salida de ese máster. Bueno, evidentemente es fundamental para combatir, como comentabas antes, el volumen de desinformación que hay y que circula en redes y en algunos medios, combatirlo con datos incontrovertibles y contrastables, ¿no? Yo creo que sí que es importante. Nosotros tenemos un equipo pequeño de 3 personas ahora mismo, más que se apoyan luego en desarrolladores y gente de visualización que les ayuda y que trabajan en un equipo dentro de un lab que tenemos montado. Pero bueno, luego además incorporamos siempre, cada año intentamos quedarnos a alguien siempre del máster y es importante como fuente de tráfico y sobre todo como fuente diferencial, de un contenido diferencial frente a otro tipo de medios de comunicación. Sí, sacar noticias a lo mejor, ¿no?, de una noticia que no existía y que sale de una base de datos enorme que puedes analizarla con los periodistas, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros nos gustaría trabajar más, es lo que comenta Vicente, hay periodistas de datos y trabajamos codo con ellos, el sacarle partido a esa información para generar noticias que pueden ser de interés para la sociedad. Nosotros lo focalizamos mucho por eventos, no sé, si el sorteo de la Champions, el Mundial, cualquier evento que haya de magnitud, pues colaboramos con ellos pues para sacar partidos y partido a las estadísticas, a todo el histórico, a toda la información que estamos recopilando y de esa relación que también con la audiencia, que este sector es un privilegiado de tener una relación con su lector todos los días, con lo cual esa información, esa retroalimentación entre los datos que conseguimos todos los días con información histórica que tenemos de puntos de interés, Instituto Nacional de Estadística, todo eso combinado sí que puede sacar muchísima información, incluso noticiable, que le puedes mostrar a la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que es útil también explorar alianzas con gente que está fuera de la empresa periodística, pero que puede aportar bases de datos muy atractivas. Los periodistas, por lo menos en 20 o 30 años atrás, era como que se dedicaban al periodismo porque no les gustaba la matemática, no les gustaban los datos y pensaban que hacer periodismo era estar lejos de los datos. Esta cultura del dato, que primero fue por razones del propio negocio para seguir la evolución del tráfico y de la monetización y demás, ha hecho que los periodistas empecemos a comprender el valor del dato en toda la información que brindamos a nuestros lectores. Pero nosotros, además de tener periodistas de datos internos y de infografistas que trabajan los datos, acabamos de cerrar un acuerdo con un instituto de estudios económicos que nos provee una variedad grande de gráficos y de estadísticas. Entonces, cada vez que se habla, por ejemplo, de la inflación, tenemos la evolución de la inflación de los últimos 30 años en un gráfico que es rápidamente exportable y se puede colocar en la nota. Entonces, eso va enriqueciendo el contenido. Me parece que explorar este tipo de alianzas con universidades, con institutos de estudios, es una fuente válida también para medios regionales o más pequeños que no tienen tal vez la capacidad de desarrollarlo internamente in totum, pero sí lo puede hacer buscando este tipo de vínculos, ¿no? Bueno, yo creo que han ido saliendo palabras importantes sobre la calidad, veracidad. También indicaba Vicente la parte, digamos, que tiene que ver con tecnología, la innovación, eso que decía de los titulares, ¿no?, que prueban con 4 titulares, ¿no? Ahí la tecnología también tiene mucho que ver, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente, con cualquier tipo de contenido, efectivamente, esa experimentación es
está a la orden del día en los medios, además es obligatorio hacerla, pero también afrontamos una serie de riesgos, ¿vale?, que nos pueden llevar, entramos en la vorágine de las fake news, ¿no?, cómo comprobar ciberataques, sobre todo los grandes medios están muy expuestos, los medios nacionales muy expuestos a todo el tema de ciberataques, a imágenes y vídeos completamente adulterados que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, esta pregunta, empezando por Roberto, es cómo, digamos, qué medidas estáis tomando en los medios para digamos, evitar estos riesgos o minimizarlos. Sí, de hecho, cuando tuve la oportunidad de tener una entrevista con la 4 al comienzo de la guerra, porque se multiplicó por 5 los ataques que tuvimos los medios de comunicación y evidentemente pusimos mucho más carne en el asador, en el sentido de tener muchísima más seguridad en todo y concienciar que todos los que trabajamos somos parte de esos agujeros o de brechas de seguridad que podemos tener de ataques y de todo, ¿no? A nivel de newsletters, a nivel de usurpar la identidad para acceder a las webs, de tirar los servidores abajo. Es cierto que aumentó exponencialmente y tuvimos que subir el nivel de seguridad bastante. Y claro, estamos poniendo todos los medios al alcance de ciberseguridad para que eso no ocurra y de concienciación también en la empresa para que se entienda las brechas que pueda haber a la hora de tener estos ataques, ¿no? Y bueno, es nuestro día a día, porque al final, no sé, un Sport, un Marca, tal, puede tener, un Mundo, un periódico de España puede tener millones y millones de ataques y lo que sí que vimos que se había espoleado mucho, aunque no es siempre reconocible la IP de donde accede porque ya se preocupan ellos de ofuscarla, ataques pues de la zona del este y de la zona de tal y bueno. Y también tuvimos una incidencia a nivel de kioscos, de que nos tiraron los kioscos abajo durante un fin de semana y no pudimos tener publicaciones los que estábamos en PreReader, que tiene 7.000 publicaciones en el mundo y eso está a la orden del día. Eso en tecnología a veces no se aprecia fuera de ello porque mientras no news good news no hay ataques, pero es que lo tenemos a la orden del día. Pero yo creo que en general la sensación, digo, yo no soy el que trabaja en el equipo de sistemas, pero soy el que se queja, oye, se ha caído la web, el que se caga en qué está pasando en el equipo técnico. Yo tengo la sensación que en los últimos años nos protegemos mejor y hemos sido capaces de defendernos mejor de estos ataques que hace 5, 6, 7 años eran mucho más constantes y te tiraban la web abajo y era un drama absoluto porque se te iba durante el tiempo que durara. Yo creo que hemos sido capaces de armarnos mejor para defendernos de esta constante que era verte atacado continuamente con ataques que te tiraban la web abajo. ¿Sí? Sí. Nosotros hemos focalizado mucho pues, en tener, yo creo que todos los medios, en tener las webs en cloud, en plataformas diferentes, activas las dos, si se cae una, que se levante la otra. Rápidamente activar. Es la orden del día y hemos hecho mucho esfuerzo, a veces en detrimento de desesperación de la redacción y que no avanzamos, que lleváis, porque hemos cambiado mucho las tuberías de cómo está todo montado precisamente para estar cubiertos ante todo eso, ¿no? Y a nivel de Clarín o de La Voz del Interior. Sí, bueno, nosotros hemos migrado mucho a cloud, buena parte de los procesos y de los contenidos, obviamente tenemos todo duplicado. Y además, bueno, cuando tienes el mundo del tráfico masivo y el mundo de la suscripción, tienes que atender ambos frentes también allí en materia de seguridad, porque, bueno, tienes información de base de datos de los propios suscriptores, que también es una información que, como en cualquier empresa que tiene una base de datos de clientes, pero en nuestro caso, además nosotros tenemos un servicio. Nuestro gestor de suscripciones es propio, con lo cual estamos brindando servicios a otros medios y también ahí tenemos base de datos que tenemos que preservar. Así que bueno, es un esfuerzo permanente, pero por fortuna, como bien decía Vicente, se ha ido mejorando muchísimo y las caídas son menos frecuentes y más breves, ¿no?
Agradecido, como dice Roberto, ¿no? Porque al final es como cuando haces una reforma en la casa, que si pintas la pared es una cosa que, oye, qué chulo que se ve y tal, pero cambias la electricidad y no tiene como un valor así visible y, sin embargo, es imprescindible la electricidad para que la casa funcione. Bueno, estamos en la última parte. Yo creo que todavía, como hemos empezado un poco de retraso, tenemos algo más de tiempo y quería entrar un poquito a raíz de la información que he dado antes del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. Hay una desconexión de los medios tradicionales provocada por estas malas noticias, que tengan que ser, digamos, la crisis económica, la pandemia, la guerra, desgraciada, ¿vale? Pero también surge otro efecto contrario, que es el miedo a perderse o a estar desconectado, el fear of missing out, ¿vale? ¿De acuerdo? Que de alguna manera los medios tienen que, digamos, que afrontarlo, ¿no? Y los medios tienen muchos mecanismos tecnológicos para mandar alertas, notificaciones, push, dispositivos móviles en la web browser, comunicaciones en RSS. Entonces, hay que tener ahí un equilibrio bastante importante. Entonces, me gustaría saber cómo afrontáis esta realidad en los medios, asegurando la inmediatez, pero también la calidad de la información, la credibilidad o la veracidad, mejor dicho, de la información. Vicente, quedamos por allí. Bueno, lo que intentas en parte, por ejemplo, a nivel de notificaciones, por ejemplo, es mantener un equilibrio para no agredir en exceso al usuario, pero sí mantener una línea continua. Hemos aprendido mucho, yo creo, en los últimos años y hemos cambiado mucho la forma de dirigirnos al usuario, pero luego también en parte pues, con algo más segmentado. No hemos hablado, por ejemplo, de newsletters. Antes teníamos los medios, yo creo, muy pocas y a lo mejor más generalistas, y ahora mismo, a nivel mundial, casi todos los medios tenemos newsletters de todo tipo, muy segmentadas, para unos intereses concretos, con tasas de apertura bestiales e impensables hace 5 años, por ejemplo, porque están mucho más trabajadas y van más directamente a lo que interesa al lector, o algunas ya desarrolladas, por ejemplo, con inteligencia artificial, que directamente te ofrecen contenido que te interese, pero que no has leído tú en esa web, una vez que estás registrado, por ejemplo, y tienes ya esa información del lector. O sea, yo creo que acercándote de otra forma al lector, que ahora tienes muchas herramientas para hacerlo de otra manera. Sí, yo creo que la clave es esta, ¿no? Segmentar en función del tipo de público y del interés que tiene. Ante los medios bombardeábamos con notificaciones en Facebook o en nuestra propia aplicación, y llega un momento que ese bombardeo es contraproducente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Facebook en algún momento bajamos a la mitad la cantidad de posteos diarios y aumentamos mucho en penetración, en llegada, en alcance. Entonces, si uno trabaja Facebook por un lado, Instagram por el otro, WhatsApp o los newsletters, LinkedIn, es decir, empezar a dirigirte a distintos públicos en distintas plataformas, en distintos momentos del día. Entonces, es mucho más efectivo eso que tirar una notificación cada 10 minutos, que llega un momento que ni la miras porque... Parece más un directo de la actualidad que efectivamente. Pero es verdad que también al hilo de lo que decías de la fatiga y del informe ese de Reuters y otros que han hecho Charbit o otros medios, yo creo que también los medios nos hemos ido dando cuenta y hemos ido cambiando un poco las rutinas para transmitir a nuestros lectores, a nuestras audiencias, contenido menos agresivo, menos duro, y que todos los días en los primeros scroll te encuentras a lo mejor una noticia más ligera o menos negativa, o sea, más en positivo. Yo creo que también hemos hecho en los últimos meses ese cambio también en el manejo de nuestras portadas, para no ser tan duros, que no sean todo malas noticias y que el lector no se sienta tan agotado al hacer un scroll por cualquiera de nuestras portadas. Relación al usuario, ¿no? Porque ha habido un momento en el que en Twitter, yo soy muy tuitera, ostras, todas las noticias eran última hora, urgente, breaking news, y había cosas que era, oye, esto no es urgente, es que... y yo sí que veo que se ha moderado un poco eso, ¿no? Que va seguramente al hilo de lo que comentas, el moderar un poco la interpelación constante al lector para no fatigarle. Pero nuevamente ahí tienes que conocer muy bien al usuario, a los usuarios, porque no tenemos una audiencia sino múltiples, y poder dirigirte individualmente a cada uno de esos segmentos para tener más llegada, ¿no? Mejor llegada. La personalización es clave para lo que decimos, spamizar el canal, ¿no? Exacto. Si no te conviertes en
ya en spam y lo que hacen es pues deshabilitar las notificaciones, vas viendo cómo el usuario pues no percibe un servicio de valor porque lo estás spamizando completamente, ¿no? Si no eres relevante, eres ruido. Exacto. Bueno, luego hay otra realidad, yo creo que ya vamos a ir terminando y no sé si está previsto que también haya tiempo para preguntas digamos, a los ponentes, pero hay otra realidad que enfrenta, digamos, los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? Y son los cambios constantes, digamos, o los vaivenes, los algoritmos, principalmente de Google, Facebook, ¿vale? Que esto es algo que es el día a día, ¿vale? Cada vez que hay un cambio de algoritmo hay que replantearse cosas, pero eso significa que tecnológicamente hay que adaptarla, pero también a nivel periodístico hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esta realidad, empezando por ti, Roberto, ¿cómo la afrontáis? Pues poniendo a disposición herramientas, o sea, herramientas de SEO Scoring que automáticamente les ayuden a ver cómo está indexado ese contenido y si realmente puede ser relevante para el algoritmo. A ver, el SEO yo siempre digo que es pura alquimia porque nadie conoce la fórmula 100%. Los SEO son los que más cariño tienen a la fórmula y saben perfectamente por dónde se va moviendo, pero cada vez que hay un cambio en el algoritmo, pues pone en jaque muchas de las cosas y sobre todo lo que nos cuesta explicar a la redacción es por qué lo que funcionó hace 3 semanas y estoy haciendo lo mismo y demás no está llegando, no me posiciona en Discover, no está apareciendo y esas son las grandes cuestiones que creo que tenemos todas las redacciones de esa dependencia de un algoritmo. Yo creo que la clave, y creo que los medios tienen que pasar por un modelo donde esa dependencia de Discover cada vez sea menor. Sí que la hay, sí que tenemos que jugar esa partida, por supuestísimo, pero creo que la batalla va por generar ese funnel donde intentes convertir a esos usuarios que vienen por orgánico en usuarios fieles de reconocimiento de marca y ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Porque depender de un tercero que en cualquier momento por un cambio te puede dejar en la estacada y te desploma la audiencia, los ingresos publicitarios se ven afectados porque tienes menos páginas vistas, el funnel ya no tienes tan abierto porque no generas esa recurrencia. Yo creo que pasa por cada vez sofisticar mucho más el acercamiento a la audiencia y no depender tanto. O sea, que sea un canal de captación pero no de fidelización. Y creo que a veces cometemos el error de convertirlo en fidelización o creer que está fidelizado cuando no es así. ¿Vale? Sí, casarse con una fuente de tráfico puede ser muy provechoso en un momento, pero terrible cuando cambian las reglas del juego. La famosa regla de los 3 tercios, de tener un tercio de tráfico directo, fiel, que es recurrente, que permanece mucho tiempo en la página, un tercio que te venga por buscadores y un tercio que te venga por redes sociales, es para mí el mejor de los mundos, no siempre se logra y hay veces que se desequilibran un poco, pero aquellos medios que apostaron mucho a redes sociales, a lo mejor tuvieron un pico de tráfico 1, 2, 3 meses, 6 meses, un año y después de pronto le apagan el grifo y se desploman, ¿no? Entonces después cuesta muchísimo recuperar eso. Nuevamente, conocimiento de audiencia, fidelidad, trabajar la comunidad, dirigirse a ese público en forma permanente, dialogar con él es la mejor herramienta para no estar en un permanente sub y baja de audiencia, ¿no? Bueno, yo creo que de hecho los modelos de pago han acelerado ese proceso, por lo menos los que lo tenemos, en centrar el foco sobre todo en la audiencia fiel, en trabajar ese funnel principal para ir convirtiendo cada vez más gente en fieles y en el último paso en suscriptores. Pero es evidente que seguimos viviendo en gran parte, sobre todo de Google, porque es verdad, en nuestro caso, creo que en España en general y en nuestro caso en concreto, redes sociales nos aportan muy poquito todavía, es un porcentaje bastante insignificante, es Facebook y poco más, pero Google sí tiene un peso muy importante en el volumen diario de usuarios, páginas vistas no tanto, porque al final el fiel te hace mucho más, pero hay que adaptarse, estás obligado a participar y a ir adaptándote a los cambios de algoritmo que haga para seguir peleando ahí por esa audiencia, no hay más remedio. Claro, lo ideal es desintermediar en lo posible esta distribución de contenido, pero al final el descubrimiento, como habéis dicho, pues necesitas a alguien que sea el que lleve tu contenido La distribución, sin duda. Claro. Bueno, aquí hay otra pregunta, y ya probablemente sea la última antes de pasar a
alguna pregunta por parte de la audiencia que nos escucha, pero que tiene que ver, aquí hay representados, digamos, medios regionales, un medio nacional, aunque Unidad Editorial también tiene asociados y tiene también publicaciones regionales, ¿no? Alguna queda, ¿no? Todavía, de ya pocas. Pero bueno, a nivel, yo creo que aquí hay un dato, y es que yo creo que las noticias de cercanía juegan un papel muy importante a la hora de hacer buen periodismo, y esto es otra de las preguntas, ¿qué papel juegan las noticias estas de cercanía en la actualidad, ¿no? En los medios? Los medios regionales, esa capilaridad es lo que nos sustenta, porque esa cercanía evidentemente lleva intrínseco un servicio de valor para la sociedad de ese cómputo. Todo lo que suene cercano a ti, es verdad que le prestas mucha más atención. No es lo mismo que haya un accidente en España, en cualquier sitio, que lo haya debajo de tu portal o de tu comunidad, ¿no? Entonces, para nosotros ese hiperlocalismo, esa localidad es clave para mantener la marca como referente en eso. Por supuesto, está la información general, pero ponemos muchísimo foco en esa capilaridad y en llegar a las zonas geográficas por proximidad. En un medio regional, en los medios regionales, que nosotros somos muchos, suma de muchos medios de comunicación regionales, es nuestro ADN, ¿no? Y en Argentina tenéis grandes diarios a nivel nacional, muy potentes, pero también a nivel regional. Pero bueno, justamente por ser un país tan extenso, hay muchas diferencias regionales, y sin duda que la gran clave del éxito de los medios regionales, y más aún cuando vas al mercado de las suscripciones, tener un contenido muy cercano a tu audiencia y un diálogo permanente con esa audiencia. Cada vez que algún equipo de fútbol de nuestra región le va bien, los picos de audiencia se notan, y cuando hay algún problema meteorológico en la zona también se nota. Es decir, el medio nacional es obviamente el medio de referencia para algunos contenidos nacionales o internacionales que el medio local no puede cubrir del mismo modo, aunque también lo hacemos. Pero el vínculo con tu audiencia está dado justamente por eso, ¿no? Por aquello que es más cercano a la vida cotidiana del cordobés en nuestro caso. Bien, y Vicente, yo creo que en tu caso ya... Peso, pero es verdad que al final somos medios más generalistas, tanto Marca, Mundo o Expansión, pero sí tenemos delegaciones en casi todas partes de España para atacar eso, e incluso suplementos propios en muchas de estas regiones. Pero, de hecho, el último lanzamiento a nivel impreso que hemos hecho ha sido un gran suplemento en Madrid, en Gran Madrid, y que se ha notado bastante, incluso en el kiosco, que es una cosa que ya tenemos un poco olvidada, pero que sí todavía puedes tener un cierto impacto si lanzas un producto así. Pero es verdad que nosotros estamos más enfocados a llegar a toda la población. Bueno, yo creo que si la organización lo permite, no sé si podemos dar paso a alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Yo creo que sí. En general, los buscadores son generadores del Google, 30-40% del tráfico Discover, y levantan contenidos livianos, triviales, poco sustanciales. ¿Cómo manejan esos contenidos con las marcas que son tan ajenos al perfil de nuestros lectores, de nuestros suscriptores, ustedes en estas marcas tan tradicionales? Sí, yo creo que el caso de Google, evidentemente hay contenidos virales que son los que más disparan audiencia, pero también es cierto que hay contenidos muy propios del periodismo más profundo que también pueden ser bien trabajados desde el punto de vista SEO y también rendir. Tal vez no te dan la cantidad de usuarios que te puede dar el otro, pero te da más páginas vistas, te da más tiempo de permanencia, porque es un público que está buscando algún contenido específico. Lo que yo te comentaba recién, pasa algo, alguna tormenta muy fuerte en Córdoba, el de Buenos Aires que quiere enterarse, seguramente no va a ir a La Voz en forma directa, porque a lo mejor no tiene un vínculo tan estrecho con el medio, y lo busca en Google, y cuando encuentra algo, a lo mejor lee 2, 3, 4 notas porque está interesado en ese contenido. Entonces, Google es generador de tráfico masivo, pero también generador de un tráfico de más calidad, y
¿por qué no? En algunos casos hasta puede ser la puerta de entrada para un futuro suscriptor. En el caso de redes sociales es distinto porque en redes sociales el que está allí navegando en un celular, a lo mejor en la parada esperando el bus, está buscando algo rápido, sin mayor extensión. No creo que sea ahí una posibilidad de un tráfico de mayor calidad. Pero en Google yo veo los dos mundos conviviendo y sabiéndolo trabajar puede generarte también un contenido, un tráfico de mayor calidad. Sí, evidentemente los grandes temas políticos, económicos y demás no te van a triunfar nunca en Google, pero un medio grande en general trata un montón de otros asuntos más ligeros, asuntos como la televisión, como la salud, y hay un montón de nichos que sí tienen un potencial y que habitualmente se te pueden colar en Discover, regularmente se te cuelan en Discover de hecho y te generan grandes picos de tráfico, temas de alimentación, por ejemplo, temas de gastronomía, deporte, que sí tienen potencial de colarse ahí y que son temas que habitualmente trataríamos igualmente en nuestros medios, más allá del algoritmo, que es un servicio que daríamos desde nuestras portadas, por ejemplo. Creo que hay alguna pregunta más, sí. Perdón, buenos días. Mi nombre es David Torres, de Saloc. Yo quería preguntarle a Roberto y a Vicente qué opinan sobre los nuevos sistemas de medición de audiencias, ¿no? Aprovechando que hay gente de GFK respecto a lo que publica con Comscore, me gustaría saber qué opinan ahora. Tenemos una oportunidad para conocer su opinión. ¿Qué opináis? Creo que, David, has tocado un tema clave, un tema importante que ya hemos debatido antes de la mesa. Pero bueno, creo que te pueden hacer un resumen. No, sí ha sido antes de empezar. Ha sido en el café. Pero te pueden hacer ahora más calmados, más tranquilos, después de haber hecho, creo que te pueden contar algo. Estamos en un momento de transición complicado. Ese es el titular que te puedo decir. Políticamente correcto. Sí. Lo comentábamos antes que la nueva medición todavía le falta por ajustarse a medir toda en completitud. Creo que el modelo que están aplicando pues dista de lo que veníamos, pero bastante, y está generando ruido sobre todo para la parte comercial, ¿no? Está generando mucha tensión en el mercado porque la distancia que hay en medición internauta, en el posicionamiento que teníamos los grandes medios anteriormente en Comscore versus GFK, pues distan mucho. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Porque no puede haber tanta distancia, ¿no? Y eso es lo que no puede haber tanta distancia entre lo que medían antes y lo que se mide ahora, porque al final, y es un poco lo que comentaba el otro día, yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer todos, estamos en el siglo XXI. Seguir con paneles para medir, teniendo un censal como el que tenemos, a nivel de, yo creo que nos tenemos que repensar todos cómo lo estamos confeccionando, ¿no? Porque no significa, nosotros sabemos perfectamente cuántas páginas vistas hay, eso no debería variar, ya no hablo a nivel de usuarios, pero y distan las dos métricas nos genera bastante incertidumbre y bastante incomodidad, ¿vale? Porque las veces que pasas por el torno, no sé cuántos pasan por el torno, pero las veces que pasas por el entorno lo tenemos fidedigno. Estamos en el siglo XXI, tenemos todas las métricas medidas y tenemos todas las métricas para confeccionar con Google Analytics, con un montón de métricas, con herramientas propias, que sabes perfectamente las veces que hay views, páginas vistas y demás. Si en eso no medimos igual, pues genera mucha incertidumbre en estos momentos, ¿vale? No, evidentemente es un momento complicado, complejo. Por suerte, yo creo que en los últimos años, muchos de los medios, yo creo, en el país lo hemos hablado alguna vez, hemos quitado un poco el foco de ese ranking de usuarios que hace 5, 6, 7 años nos obsesionaban a todos los medios. Yo creo que por suerte el cambio a un modelo de suscripciones desvió un poco el foco y no hay tensiones, quiero decir, no te llama el director general, el CEO de la compañía, oye, cuando sale el ranking de GFK, cuando te sale Comscore en los últimos años. Por suerte se ha quitado un poco del foco y vivimos más tranquilos. Dicho lo cual, es verdad que el primer año está siendo
un poco el primer año de GFK está siendo un poco difícil, sobre todo porque no tiene una continuidad en los datos de donde veníamos de Comscore y por lo menos tendría que tener un cierto paralelismo y el dato de las páginas vistas que comentabas es muy elocuente, porque claro, al final eso es incontrovertible. Pero sí, bueno, está siendo un año duro, pero entiendo que también al final Comscore tenía muchos años de trabajo sobre el terreno y GFK acaba de aterrizar. Esperemos que las nuevas implementaciones previstas de aquí a final de año mejoren un poco la medición y la foto que transmitimos al sector y a los anunciantes, que es lo importante. Yo creo que por alusiones debe Sí. decir algo. No, a mí me gustaría comentar. Es cierto que bueno, es un año de cambio y es algo que es traumático para la industria. Venimos de 10 años de tener un histórico de una referencia de números y al cambiar de metodología esas referencias ya no sirven porque ya nos movemos en otros estándares. Y totalmente de acuerdo que la medición censal pues es algo a incorporar también y de hecho lo vamos a incorporar ahora a final de año para poder medir pues, cosas que se escapan del panel como por ejemplo la publicación distribuida en los famosos GAFA que veníamos hablando. Ahora, el panel lo que nos da es algo que no nos podría dar la medición censal y me encanta que utilices la metáfora del torno, ¿no? Del torno del metro. Tú con una medición censal puedes saber cuántas veces ha girado el torno, cuántas veces ha entrado alguien al metro, pero no sabes si es la misma persona, no sabes quién es. El panel lo que da es algo que además los anunciantes necesitaban mucho y demandaban mucho en el mercado, que es saber cuántos seres humanos reales hay detrás de todos esos giros de torno. Y si un ser humano, si una misma persona ha entrado por la mañana a tu medio desde el móvil y por la tarde ha entrado desde el ordenador. Y eso es la riqueza que nos da el panel. Y también toda la riqueza de todas estas métricas de calidad. Yo también querría hacer un poco una defensa de lo de las métricas de calidad. Creo que tenemos que ir cambiando un poco el paradigma de los rankings, de ser una industria ranking adicta, de estar todo el rato pues eso, midiendo volúmenes, cuando hay muchas otras cosas que ya no es que lo valoremos de forma cualitativa, es que los propios anunciantes, o por ejemplo nos reuníamos la semana pasada con responsables de la publicidad en los ministerios del gobierno actual y nos estaban diciendo que es que las métricas de calidad eran los KPIs principales que estaban mirando para distribuir la publicidad institucional y creo que eso es una de las cosas que vamos a ganar, pero también pues no puedo dejar de daros la razón en que, claro, un primer año en un cambio de medición es traumático para la industria, tenemos que adaptarnos y además desde GFK todavía pues eso, estamos cumpliendo con el roadmap que propusimos y hay implementaciones que cuando se vayan incorporando creo que estaremos todos más cómodos. Yo creo, por resumir, que es necesario un voto de confianza a la tecnología. Ya se ha dicho, Comscore estuvo unos 10 años midiendo, GFK lleva 8 meses, 9 meses. Y bueno, la cuestión está en que seguro que se da, pero evidentemente es un cambio de paradigma en la medición, cambia bastante el concepto, pero parece que se aboga más por la calidad del dato que no por el volumen que antes lo decíamos. Si tienes razón, si es verdad que lo ideal es que ese ranking de usuarios únicos, que al final no tiene nada que ver con un ranking de lectores que tengan los medios, distorsiona mucho esa foto. Ojalá nos quedáramos con otro tipo de métricas como las visitas y que te dan una sensación más realista de los lectores que puede tener un medio. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la mesa panel, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a los participantes de la mesa, es un placer. Muchas gracias.